En un pequeño pueblo al pie de las montañas residía un joven llamado Takeshi. Takeshi era un estudiante universitario que se sentía desorientado y sin un camino claro en la vida. A pesar de tener buenas calificaciones y amistades, notaba un vacío en su existencia. Una noche, mientras deambulaba por las calles del pueblo, se encontró con un anciano de aspecto sabio y tranquilo que irradiaba una energía misteriosa. El anciano se aproximó a Takeshi y le expresó: «Joven, veo en tus ojos que anhelas respuestas. Si estás dispuesto a aprender, puedo revelarte un secreto que cambiará tu existencia». Intrigado por las palabras del anciano, Takeshi optó por seguirlo hasta un pequeño templo zen en las afueras del pueblo. Una vez dentro del templo, el anciano se presentó como el maestro Ryoken. Le ofreció a Takeshi una taza de té y comenzó a hablar sobre la relevancia de la armonía y el equilibrio en la vida. Ryoken explicó que muchas personas viven en un estado de desequilibrio energético, lo cual les impide alcanzar su máximo potencial y encontrar la verdadera felicidad. Takeshi, comentó el maestro Ryoken, existe un simple ritual que puedes llevar a cabo cada noche antes de acostarte que te ayudará a equilibrar la energía de tu entorno y atraer la abundancia y la prosperidad a tu vida. Este ritual consiste en ubicar un vaso con agua debajo de tu cama. Takeshi se sorprendió por la simplicidad de este consejo y preguntó: «Maestro Ryoken, ¿cómo puede un simple vaso con agua tener un impacto tan profundo en mi vida?». El maestro sonrió y empezó a explicar el primer secreto: el agua es un elemento poderoso y sagrado. Posee la capacidad de absorber y transformar la energía a su alrededor. Al colocar un vaso con agua debajo de tu cama, estás creando un punto focal para la energía positiva durante la noche. Mientras duermes, el agua absorberá cualquier energía negativa o estancada en tu entorno y la convertirá en positiva y revitalizante. Takeshi escuchaba atentamente las palabras del maestro Ryoken, sintiendo una creciente emoción y curiosidad por este sencillo pero poderoso secreto. El maestro prosiguió: además, el agua es un símbolo de abundancia y prosperidad. Al tener un vaso con agua cerca de ti mientras duermes, estás enviando un mensaje al universo de que estás receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de tu vida. Esto puede materializarse en forma de oportunidades, relaciones positivas y crecimiento personal y espiritual. Con el vaso en la mano y una nueva sensación de propósito en su corazón, Takeshi se despidió del maestro Ryoken y retornó a su hogar. Esa noche, antes de acostarse, llenó el vaso con agua fresca y lo colocó debajo de su cama. Mientras se dormía, podía percibir una energía sutil pero poderosa emanando del vaso, envolviéndolo en una sensación de paz y armonía. En los días posteriores, Takeshi siguió practicando el acto de colocar el vaso con agua debajo de su cama cada noche. Aunque al principio no notó cambios significativos, empezó a sentirse más enérgico y enfocado durante el día. Parecía que las pequeñas preocupaciones y molestias ya no tenían tanto impacto en él, y se encontraba atrayendo situaciones y personas más positivas. Intrigado por estos cambios sutiles, Takeshi decidió visitar nuevamente al maestro Ryoken para indagar más sobre los secretos del vaso con agua. Al llegar al templo, encontró al maestro meditando en el jardín. «Maestro Ryoken», expresó Takeshi, inclinándose respetuosamente, «he estado practicando el primer secreto que me enseñó y he notado cambios positivos en mi vida, pero siento que aún hay más por aprender. ¿Podría compartir conmigo los otros secretos?». El maestro Ryoken abrió los ojos y sonrió. «Ah, Takeshi, veo que has sido constante en tu práctica. Estás listo para aprender el segundo secreto. Pero antes, dime, ¿has tenido algún sueño o visión inusual desde que comenzaste a colocar el vaso con agua debajo de tu cama?». Takeshi reflexionó por un momento y recordó un sueño recurrente que había experimentado en los últimos días. En el sueño, se hallaba en un vasto océano, flotando tranquilamente en las aguas cristalinas.
A medida que se sumergía en las profundidades, observaba cómo el agua absorbía todas las impurezas y las transformaba en luz pura y radiante. Takeshi compartió este sueño con el maestro Ryoken, quien asintió con aprobación. El sueño que has tenido indica que estás preparado para descubrir el segundo secreto. En tu visión, el mar simboliza tu mente subconsciente, mientras que las profundidades representan el poder purificador del agua. Este es el camino hacia el segundo secreto del vaso de agua bajo la cama, su habilidad para limpiar y purificar tu entorno mientras duermes. El maestro Ryoken explicó que durante el sueño, nuestra mente consciente se relaja y nuestro subconsciente se vuelve más receptivo a las energías sutiles. Al tener un vaso de agua cerca, aprovechamos este estado receptivo para purificar y limpiar nuestro espacio energético. El agua actúa como un conductor poderoso de energía, agregó el maestro. Al colocar un vaso de agua bajo tu cama, creas un vórtice energético que atrae y absorbe las energías negativas y estancadas de tu entorno. Estas energías pueden surgir de tus propios pensamientos y emociones, así como de influencias externas. El agua actúa como un filtro, purificando estas energías y liberándolas en forma de luz y vibraciones positivas. Takeshi quedó cautivado por esta revelación. Siempre había sentido una energía densa y opresiva en su espacio de descanso, pero desde que empezó a colocar el vaso de agua bajo su cama, notó una diferencia significativa. El ambiente se volvió más ligero, fresco, y él se sintió más relajado y renovado al despertar. El maestro Ryoken le recordó a Takeshi la importancia de cambiar el agua del vaso diariamente, ya que el agua estancada puede acumular energías negativas. Cada mañana, toma el vaso de debajo de tu cama y vierte el agua en una planta o en la tierra. De esta forma, devuelves las energías purificadas a la naturaleza y completas el ciclo de sanación. Luego, llena el vaso con agua fresca para la noche siguiente. Takeshi agradeció al maestro Ryoken por compartir este segundo secreto y se comprometió a incorporarlo en su rutina diaria. A medida que continuaba colocando el vaso de agua bajo su cama y cambiando el agua cada mañana, notó cambios aún más profundos en su vida. Su espacio de descanso se transformó en un refugio de paz y tranquilidad, libre de las energías negativas que antes lo afectaban. Takeshi empezó a dormir más profundamente y despertar con claridad y vitalidad renovadas. Incluso su piel y cabello lucían más saludables y radiantes. Pero lo más sorprendente fueron los cambios en su estado emocional y mental. Takeshi notó que estaba menos ansioso y preocupado, y más capacitado para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y resistencia. Era como si el agua estuviera purificando no solo su espacio físico, sino también su espacio interior. Con cada día que pasaba, Takeshi se sentía más agradecido por los secretos que el maestro Ryoken le había revelado. Sabía que aún quedaban 3 secretos por descubrir y estaba ansioso por seguir su viaje de crecimiento y transformación. Mientras tanto, en el templo Zen, el maestro Ryoken sonreía para sí mismo, sabiendo que Takeshi estaba en el camino correcto. Takeshi está despertando a su verdadero potencial, pensó el maestro. Pronto estará listo para conocer los secretos más profundos y transformadores, pero primero debe enfrentar sus propios desafíos y superar los bloqueos que han limitado su crecimiento. El tercer secreto le mostrará el camino. Con una sensación de satisfacción, el maestro Ryoken volvió a su meditación, enviando pensamientos de orientación y apoyo a su dedicado estudiante. El viaje de Takeshi hacia la iluminación apenas empezaba, pero con la sabiduría de los secretos del vaso de agua, estaba bien equipado para enfrentar cualquier desafío en su camino. Habían pasado varias semanas desde que Takeshi aprendió el segundo secreto del maestro Ryoken. Durante este tiempo, fue diligente en colocar el vaso de agua bajo su cama cada noche y cambiar el agua cada mañana. Los cambios en su vida eran notorios. Su espacio de descanso se convirtió en un lugar de paz y purificación, y su estado emocional y mental mejoró significativamente.
A pesar de estos progresos, Takeshi sentía que había algo más profundo por descubrir. Una noche, mientras se preparaba para dormir, decidió meditar junto al vaso de agua antes de colocarlo bajo su cama. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, permitiendo que su mente se aquietara y estuviera abierta a cualquier mensaje o intuición. De repente, Takeshi se sumergió en una visión vívida y poderosa. Se vio caminando por un sendero en un frondoso bosque. El aire estaba cargado de energía y el suelo estaba cubierto de hojas doradas que crujían bajo sus pasos. El sendero se abrió en un claro donde un estanque cristalino reflejaba la luz del sol. Takeshi se acercó y se arrodilló junto a sus aguas tranquilas. Miró su reflejo en la superficie y, para su sorpresa, el agua empezó a ondularse y a cambiar. En lugar de su rostro, vio imágenes de su vida pasada y presente, como una película en las aguas. Vio momentos de alegría y éxito, pero también momentos de dolor y lucha. Vio cómo había sido dominado por la negatividad, el miedo y la duda. Estas emociones aparecían como manchas oscuras en el agua, nublando su reflejo y oscureciendo su luz interior. Mientras observaba estas imágenes, una voz suave y sabia habló desde las profundidades del estanque. Takeshi, dijo la voz, las aguas de tu ser han sido contaminadas por las energías negativas que has acumulado. Estas energías han impedido que veas tu verdadero potencial y que vivas en armonía con tu propósito más elevado. La voz siguió diciendo, pero al igual que el vaso con agua que pones bajo tu cama cada noche, absorbiendo y purificando las energías desfavorables de tu entorno, tu alma también tiene el poder de limpiar y cambiar esas energías dentro de ti. Este es el tercer secreto del recipiente con líquido, su capacidad para iniciar la transformación interna. Takeshi quedó impactado por esta revelación. Siempre había considerado el vaso con agua como una herramienta para equilibrar su ambiente externo, pero ahora comprendía que también tenía un profundo efecto en su mundo interno. La voz del estanque le explicó que al colocar el vaso con agua bajo su cama cada noche, Takeshi creaba un puente entre su espacio físico y su espacio emocional y espiritual. El agua actuaba como un catalizador, atrayendo y disolviendo las energías negativas que había acumulado en su subconsciente a lo largo de su vida. Cada vez que cambias el agua en el recipiente por la mañana, continuó la voz, estás simbólicamente liberando esas energías negativas y abriendo espacio para la luz y la positividad. Con el tiempo, al mantener esta práctica, limpiarás y purificarás las aguas de tu propio ser, permitiendo que tu verdadera esencia brille con más fuerza. Takeshi se sintió profundamente conmovido por este mensaje. Entendió que la transformación que estaba experimentando en su vida externa era un reflejo de la transformación que estaba teniendo dentro de sí mismo. El vaso con agua no solo estaba equilibrando su espacio, sino también su alma. Con esta nueva comprensión, Takeshi se sumergió en las aguas del estanque, dejando que su pureza y claridad lo envolvieran. Sintió cómo las energías negativas que había estado cargando durante tanto tiempo se disolvían y desaparecían, siendo reemplazadas por una sensación de ligereza y paz interior. Al salir del estanque, Takeshi se sentía renovado y transformado. Sabía que el camino hacia la purificación total de su ser sería gradual y constante, pero con la ayuda del vaso con agua y los secretos que el maestro Ryoken le había revelado, estaba preparado para el viaje. Takeshi abrió los ojos, volviendo a su habitación. El vaso con agua estaba frente a él, reflejando la suave luz de la luna que entraba por la ventana. Con un sentimiento de reverencia y gratitud, colocó el vaso bajo su cama, consciente de que no solo estaba equilibrando su espacio, sino también nutriendo su propia transformación interna. En los días siguientes, Takeshi continuó con su práctica diaria, pero ahora con una nueva conciencia de su significado más profundo. Cada vez que cambiaba el agua por la mañana, imaginaba las energías negativas siendo liberadas y reemplazadas por luz y positividad. Y cada noche,
al colocar el vaso bajo su cama, se entregaba al proceso de purificación y transformación interna. Los cambios en su vida se volvieron más evidentes. Takeshi enfrentaba los desafíos con una nueva perspectiva y fuerza interior. En lugar de sentirse abrumado por las dificultades, las veía como oportunidades para crecer y aprender. Comenzó a dejar atrás patrones de pensamiento y comportamiento negativos que lo habían limitado y adoptó una visión más positiva y empoderada de sí mismo y su vida. Takeshi también notó cómo sus relaciones con los demás cambiaban. Ya no se veía tan afectado por las energías negativas de otros, en cambio, su propia vibración elevada tenía un efecto positivo en quienes lo rodeaban. La gente se sentía atraída por su presencia calmada y equilibrada, y las interacciones se volvieron más fluidas y enriquecedoras. A medida que Takeshi avanzaba en su proceso de cambio interno, empezó a percibir una conexión más profunda con su razón de ser y su espiritualidad. Pasaba más tiempo al aire libre, meditando y reflexionando sobre las enseñanzas adquiridas. Sentía que estaba despertando a una nueva comprensión de sí mismo y su posición en el universo. Un día, mientras meditaba en el parque cercano a su residencia, Takeshi experimentó otra revelación. En esta visión, se encontró en la cima de una montaña con vista a un valle extenso y hermoso. El cielo estaba repleto de nubes luminosas y una brisa suave rozaba su piel. De repente, una figura resplandeciente se presentó frente a él. Era el maestro Ryoken, pero se mostraba más juvenil y radiante que nunca. Le sonrió a Takeshi y habló con una voz que resonaba en todo el valle. Takeshi, has avanzado en tu camino de cambio. Has aprendido a purificar y limpiar tu ser y a vivir en mayor armonía con tu verdadero ser, pero aún hay un secreto más profundo por descubrir, un secreto que te conectará con planos invisibles y te dirigirá hacia tu destino superior. Takeshi se sintió emocionado y honrado por las palabras del maestro. Sabía que estaba siendo llamado a un nivel más profundo de desarrollo y comprensión. Maestro Ryoken, dijo Takeshi, inclinándose con respeto, estoy preparado para recibir el siguiente secreto. Por favor, guíame en este trayecto. El maestro Ryoken sonrió y le entregó un pequeño frasco de cristal lleno de agua brillante. Toma este frasco, Takeshi. Contiene agua de la fuente sagrada que yace en las profundidades de este valle. Cuando llegue el momento adecuado, sabrás cómo emplearla para acceder al último secreto. Mientras tanto, sigue con tu rutina diaria y mantente receptivo a las señales y mensajes del universo. Takeshi aceptó el frasco con gratitud y respeto. Podía sentir la energía poderosa y sacra que emanaba de su interior. Comprendía que este obsequio era un paso esencial en su viaje hacia la iluminación. Cuando la visión se desvaneció, Takeshi se encontró de nuevo en el parque, sosteniendo el frasco de cristal entre sus manos. Sabía que había vivido algo más que una simple visión, había experimentado un suceso real y transformador en un plano superior de conciencia. Con renovada determinación y un sentido de propósito elevado, Takeshi continuó su rutina diaria con el frasco de agua, ahora imbuido con la comprensión de su capacidad para catalizar el cambio interno. Y cada noche, antes de dormir, sostenía el frasco de agua sagrada y meditaba sobre el próximo secreto que se le revelaría, consciente de que lo acercaría aún más a su destino superior. Mientras transcurrían los días, en el templo Zen, el maestro Ryoken sonreía en silencio, notando los avances de su dedicado discípulo. Takeshi está casi preparado, reflexionó. Pronto estará listo para recibir el siguiente secreto y fortalecer su vínculo con los planos espirituales. Su cambio es un testimonio del poder del agua y la antigua sabiduría que reside en estos simples pero profundos misterios. El maestro Ryoken cerró los ojos y envió una plegaria silenciosa para guiar y amparar a Takeshi en su camino. Sabía que el sendero hacia la iluminación no era siempre sencillo, pero confiaba en que Takeshi poseía la fuerza y dedicación necesarias para seguir adelante y alcanzar su pleno potencial.
Con una sensación de satisfacción, el maestro Ryoken retomó su propia meditación, manteniendo un espacio de amor y apoyo para todos los buscadores de la verdad que, como Takeshi, estaban despertando a la sabiduría transformadora del vaso con agua. Desde que Takeshi había recibido el frasco con agua sagrada del maestro Ryoken en su visión, sentía que su rutina diaria del vaso con agua había adquirido un nuevo significado y propósito. Cada noche, antes de colocar el vaso bajo su cama, Takeshi añadía algunas gotas del agua sagrada y meditaba sobre su deseo de profundizar su conexión espiritual y desvelar el siguiente secreto. Con el paso de las semanas, Takeshi percibió que sus sueños se volvían más nítidos e intensos. Con frecuencia, se encontraba en escenarios místicos y se topaba con guías espirituales que le transmitían mensajes enigmáticos y revelaciones. Aunque no siempre comprendía completamente el significado de estos sueños, Takeshi intuía que estaban vinculados con su búsqueda de los secretos del vaso con agua. Un día, durante una meditación profunda, Takeshi vivió una experiencia que transformaría su trayectoria espiritual. Sintió que su conciencia se elevaba y expandía, encontrándose de pronto en un reino de luz y energía pura. Era un espacio sin forma ni límites, pero saturado de amor y conexión infinita. Allí, Takeshi se encontró cara a cara con un ser luminoso que irradiaba sabiduría y compasión sin límites. El ser se comunicó directamente con su alma, transmitiendo conocimiento y comprensión sin usar palabras, sino a través de una transmisión directa. Takeshi, resonó la voz del ser en su mente, has alcanzado un punto crucial en tu camino espiritual. Has aprendido a purificar y limpiar tu ser y a desencadenar tu transformación interna. Ahora estás preparado para recibir el próximo secreto del vaso con agua, su capacidad para conectar con los planos espirituales y la sabiduría universal. Takeshi se sintió profundamente honrado y emocionado por esta revelación. Había sentido que su práctica del vaso con agua tenía un significado más profundo, pero ahora comprendía que era una puerta directa hacia una conexión divina. El ser luminoso continuó, el agua es un elemento sagrado que sirve como puente entre lo físico y lo espiritual. Al colocar un vaso con agua bajo tu cama, no solo estás armonizando tu entorno y purificando tu ser, sino que también estás generando un flujo de energía que te conecta con las dimensiones superiores de la existencia. Takeshi escuchó con atención, absorbiendo cada palabra y sintiendo cómo resonaba en lo más profundo de su ser. Comprendió que el agua, con su fluidez y receptividad, era un canal natural de energía e información espiritual. Al beber el agua sagrada que te ha sido entregada y al meditar con ella antes de dormir, explicó el ser, estás sintonizando tu vibración con la de los planos espirituales. Esto te permite acceder a estados elevados de conciencia y recibir orientación e inspiración directamente de la fuente divina. Takeshi se sintió abrumado por la magnitud de esta revelación. Siempre había anhelado conocimiento y conexión espiritual, pero ahora comprendía que tenía una herramienta tangible y poderosa para satisfacer esa necesidad. El ser luminoso le brindó una última guía antes de desaparecer. Recuerda, Takeshi, que la clave para esta conexión espiritual reside en la pureza de intención y la apertura receptiva. Mantén tu corazón abierto y tu mente serena, y ten la certeza de que recibirás exactamente lo que necesitas en cada etapa de tu viaje. El agua sagrada y tu práctica diaria serán tus aliados en este camino hacia la iluminación. Con estas palabras, la visión se desvaneció y Takeshi regresó a su habitación con el frasco de agua sagrada entre sus manos. Se sentía profundamente transformado por la experiencia y lleno de una nueva claridad y propósito. A partir de ese momento, Takeshi se sumergió aún más en su práctica espiritual. Cada noche, antes de colocar el vaso con agua bajo su cama, dedicaba tiempo a meditar y establecer su intención de conexión con los planos espirituales. Bebía el agua sagrada con reverencia, sintiendo cómo cada gota vibraba con una energía elevada y curativa.
A medida que Takeshi continuaba con esta práctica, empezó a experimentar una serie de coincidencias y descubrimientos increíbles. Sus sueños se tornaron más nítidos y relevantes, ofreciéndole mensajes y orientación precisa para su día a día. Asimismo, comenzó a recibir corazonadas y percepciones intuitivas durante sus momentos de vigilia, como si estuviera sintonizando una frecuencia superior de conocimiento. Takeshi quedó sorprendido de cómo el simple hecho de poner un vaso con agua bajo su cama podía tener un impacto tan profundo en su vida espiritual. Se dio cuenta de que el agua era mucho más que un elemento físico, era un enlace vivo y dinámico hacia lo divino. Con cada jornada que transcurría, Takeshi sentía que su conexión con los planos espirituales se fortalecía y profundizaba. Empezó a experimentar estados de conciencia ampliada durante sus meditaciones, en los que se sentía uno con todo lo existente. En estos estados, recibía oleadas de información y sabiduría cósmica que iban más allá de la comprensión humana ordinaria. Takeshi también observó que su intuición se afinaba y que era capaz de percibir las energías sutiles a su alrededor. Podía detectar cuando una situación o persona estaba en armonía o desequilibrio, y era capaz de ofrecer orientación y curación mediante su presencia consciente. A medida que Takeshi se sumergía en este nuevo territorio espiritual, empezó a comprender que su viaje con el vaso de agua era parte de un despertar colectivo más amplio. Presintió que muchas otras personas en todo el mundo estaban siendo guiadas hacia esta práctica sagrada, cada una desempeñando un papel único en la elevación de la conciencia planetaria. Un día, mientras meditaba junto al vaso con agua, Takeshi tuvo una visión impactante. Se visualizó como parte de una vasta red de luz, conectado con innumerables otros seres que también estaban explorando los secretos del vaso con agua. Cada persona era como una estrella resplandeciente en esta constelación cósmica, irradiando su luz y amor característicos. En la visión, Takeshi comprendió que cada acto de colocar un vaso con agua debajo de la cama era una ofrenda sagrada, una contribución a la curación y transformación del mundo. Cada gota de agua se convertía en un vehículo de amor y gracia divina, elevando la vibración del planeta entero. Takeshi se sintió profundamente conmovido y humilde por formar parte de este movimiento espiritual. Entendió que su práctica personal era mucho más que un simple ritual, era una forma de servicio y entrega a algo mucho más grande que él mismo. Con el corazón lleno de gratitud y asombro, Takeshi se comprometió a seguir profundizando en su conexión espiritual y a compartir los secretos del vaso con agua con aquellos que estuvieran receptivos y preparados para recibirlos. Sabía que cada individuo que despertara a esta antigua sabiduría contribuiría a la creación de un mundo más luminoso y armónico. Mientras tanto, en el templo Zen, el maestro Ryoken sonreía con satisfacción al percibir el despertar espiritual de Takeshi. Reconocía que su dedicado discípulo había experimentado un avance significativo en su desarrollo y que estaba preparado para asimilar los conocimientos más profundos del cuenco con agua. El maestro Ryoken cerró los ojos y se adentró en una meditación profunda, enviando energías de amor y apoyo a Takeshi y a todos aquellos que buscaban su verdadera naturaleza espiritual. En su visión interna, visualizó cómo la práctica del vaso con agua se extendía por todo el mundo, creando una red luminosa de iluminación y transformación. El despertar está en marcha, murmuró el maestro Ryoken para sí mismo. Cada alma que se abre a la sabiduría del agua está contribuyendo al ascenso de la humanidad. Que cada gota de agua sagrada sea una bendición y una ofrenda para la gestación de un nuevo mundo. Con estas palabras, el maestro Ryoken se sumió en la meditación, manteniendo un espacio de amor y gracia para Takeshi y para todos los seres. Reconocía que la travesía de su discípulo estaba lejos de concluir, pero confiaba en que cada paso lo aproximaría más a la realización suprema de su naturaleza divina. Entretanto, Takeshi continuaba su práctica diaria con un renovado entusiasmo y dedicación. Cada noche, al colocar el vaso con agua bajo su cama,
experimentaba la sensación de participar en un rito sagrado de conexión y transformación, y cada mañana, al despertar, se sentía más cerca de su verdadero ser y de la fuente inagotable de amor y sabiduría que residía en su interior. Con el corazón abierto y la mente serena, Takeshi se entregaba al flujo de la vida, consciente de que cada momento representaba una oportunidad para profundizar en su vínculo espiritual y para irradiar la luz de su ser en el mundo. De esta forma, paso a paso, gota a gota, Takeshi se acercaba cada vez más al descubrimiento final que aguardaba en el núcleo mismo de la existencia. A medida que se adentraba más profundamente en su práctica espiritual con el vaso con agua, empezó a experimentar estados de conciencia cada vez más elevados y transformadores. Sus meditaciones adquirieron una profundidad y revelación mayores, y su conexión con los planos espirituales se volvió más sólida y clara. Una noche, mientras meditaba antes de colocar el vaso con agua bajo su lecho, Takeshi vivió una experiencia que marcaría un punto crucial en su camino hacia la iluminación. Al cerrar los ojos y aquietar su mente, sintió que su conciencia se expandía más allá de los límites de su cuerpo físico y se fusionaba con una vasta malla de energía cósmica. En este estado expandido, Takeshi se encontró inmerso en un espacio de luz pura y vibrante, rodeado de una sensación de amor y unidad absoluta. Era como si hubiera trascendido todas las ilusiones de separación y hubiera tocado la esencia misma de la existencia. En medio de esta experiencia trascendental, una presencia luminosa se manifestó frente a Takeshi. Era el maestro Rayoken, aunque en una forma etérea y resplandeciente, como si estuviera compuesto de pura luz y sabiduría. Takeshi, habló el maestro Rayoken con una voz que parecía emanar de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Has alcanzado el umbral de la iluminación. Has recorrido el camino de los misterios del vaso con agua con dedicación y apertura. Estás preparado para recibir la revelación definitiva. Takeshi se sintió profundamente conmovido y humilde ante la presencia del maestro Rayoken. Sabía que estaba a punto de recibir un tesoro de sabiduría inconmensurable. El quinto y último misterio del vaso con agua, prosiguió el maestro Rayoken, es que el agua refleja tu propia esencia divina. Al igual que el agua es fluida, adaptable y capaz de asumir cualquier forma, tu verdadera naturaleza es infinita, flexible y capaz de manifestarse en todas las formas de la creación. Takeshi escuchaba con admiración y respeto, sintiendo cómo cada palabra resonaba profundamente dentro de él. Al proteger y valorar el agua en tu rutina diaria, continuó el maestro Rayoken, estás protegiéndote y valorándote a ti mismo. Cada vez que colocas un recipiente con agua debajo de tu cama, estás confirmando tu propia divinidad y reconociendo la conexión entre todas las formas de vida. En ese instante, Takeshi tuvo una revelación clara y profunda. Vio cómo cada aspecto de su práctica con el vaso de agua era un reflejo de su viaje hacia el autoconocimiento. Cada enseñanza que había recibido era, en esencia, una invitación a reconocer y manifestar su propia naturaleza divina. La iluminación no es un objetivo distante o un logro futuro, expresó el maestro Rayoken con una sonrisa compasiva, sino el reconocimiento de lo que siempre has sido. Eres la pura y radiante conciencia que impregna toda existencia. Eres el amor infinito que sostiene toda la creación. Con estas palabras, Takeshi sintió que todas las ilusiones y divisiones se desvanecían en un instante eterno. Experimentó la verdad esencial de su ser, era uno con la fuente divina, uno con todo lo vivo, uno con el potencial infinito de la existencia. Lágrimas de agradecimiento y asombro brotaron de sus ojos mientras se sumergía en esta comprensión trascendental. Se sintió como si hubiera despertado de un largo sueño y finalmente recordara su verdadera esencia. Gracias, maestro Rayoken, susurró Takeshi emocionado. Gracias por guiarme hacia esta revelación y por compartir los misterios del vaso de agua conmigo. El maestro Rayoken sonrió con ternura y puso una mano brillante sobre el corazón de Takeshi. No tienes por qué agradecer, querido Takeshi.
siempre has sido el guía de tu propio despertar. Yo simplemente te he recordado lo que ya sabías en tu interior. Con estas palabras, la visión se desvaneció y Takeshi se encontró nuevamente en su habitación, frente al vaso de agua. Sin embargo, algo había cambiado profundamente en él. Experimentaba una paz y una claridad que iban más allá de la comprensión, una conexión indestructible con la verdad de su ser. A partir de entonces, la práctica de Takeshi con el vaso de agua adquirió un nuevo significado y profundidad. Ya no se trataba solo de colocar un vaso bajo la cama o seguir pasos establecidos, sino de celebrar diariamente su propia divinidad y la conexión entre todas las formas de vida. Cada vez que Takeshi bebía del agua sagrada, sentía que se nutría de la esencia misma de la existencia. Cada vez que meditaba con el vaso, sentía que se fusionaba con la conciencia universal. Y cada vez que ponía el vaso debajo de su cama, sentía que afirmaba su lugar en la vasta red de la creación. Con el tiempo, Takeshi notó que su iluminación no era solo momentos fugaces de revelación, sino que se convertía en un estado constante de ser. Veía la divinidad en todo, desde la más pequeña hoja de hierba hasta el más extenso cielo estrellado. Sentía un amor y una compasión incondicionales por todas las formas de vida, reconociendo su unidad esencial. La vida de Takeshi se transformó en una expresión continua de gracia y servicio. Compartía los secretos del vaso de agua con aquellos dispuestos y receptivos, no como un líder espiritual, sino como un compañero de viaje que señalaba el camino hacia la autorrealización. A medida que más personas despertaban a la sabiduría del vaso de agua, veía cómo se formaba una comunidad global de buscadores espirituales, unidos por su compromiso con la práctica y su reconocimiento de la divinidad inherente a toda forma de vida. Juntos, estaban creando un nuevo paradigma de conciencia y conexión, sanando las heridas de la separación y construyendo un mundo basado en el amor y la unidad. Takeshi empezó a entender también que su trayecto con el vaso con agua no era solo para su propia revelación, sino que tenía un objetivo más amplio en el progreso conjunto de la humanidad. Cada individuo que se despertaba a su verdadera esencia divina contribuía a elevar la conciencia global, generando un efecto que se propagaba por la red de la vida. Durante sus momentos de reflexión profunda, Takeshi a menudo tenía visiones de un futuro donde la humanidad había superado las falsas percepciones de separación y había reconocido su unidad esencial con toda la existencia. Visualizaba un mundo donde cada persona vivía desde su autenticidad, en armonía consigo misma, con los demás y con el entorno natural. Estas imágenes llenaban a Takeshi de esperanza y determinación, impulsándolo a seguir compartiendo los conocimientos del recipiente con un espíritu abierto y una mente clara. Reconocía que cada semilla de sabiduría que sembraba encontraría su camino hacia corazones receptivos y que juntos estaban construyendo una nueva realidad basada en la luz y el amor. De esta forma, Takeshi prosiguió su travesía como un faro de conciencia y un portador de la sabiduría ancestral. Con cada paso, con cada gota de líquido sagrado, con cada afirmación de su divinidad intrínseca, Takeshi se adentraba más profundamente en el enigma y la maravilla de la existencia, recordando y encarnando la esencia última de quien era verdaderamente. Mientras tanto, en el monasterio Zen, el maestro Ryoken sonreía con satisfacción. Había percibido el despertar de Takeshi y sabía que su querido discípulo había alcanzado la iluminación. Pero más allá de eso, el maestro Ryoken intuía el impacto colectivo que la práctica del recipiente con líquido estaba teniendo en el mundo. En su visión interna, el maestro Ryoken veía cómo la luz de la conciencia se esparcía por todo el globo, despertando corazón tras corazón, mente tras mente. Observaba cómo las antiguas barreras de separación se desmoronaban y cómo una nueva era de unidad y comprensión mutua empezaba a emerger. El gran despertar está ocurriendo, susurró el maestro Ryoken para sí mismo. Cada ser que recupera su verdadera esencia divina está contribuyendo a la transformación de la humanidad. Que cada gota de líquido sagrado sea una bendición para la tierra y todos sus habitantes.
Si te ha gustado esta historia, no te olvides de dejar tu like. Y si te gustaría conocer más historias budistas que podrían cambiar tu vida, te invito a ver el siguiente video para atraer abundancia y prosperidad a tu vida.